vamos a arrancar con un video nuevo. Tuvimos la sesión en el Congreso, lo que es el 1 de marzo, que se hace el discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Argentina. Y tuvimos la presencia de Milei, del presidente, como se suele hacer en forma recurrente, y de un discurso bastante encendido. A mi entender, uno de los mejores discursos que dio Milei, así que es interesante para analizar. Así que bueno, fui haciendo algunos recortes, ayer lo vi y hoy lo comentamos, así que en función de esos recortes fue un discurso muy extenso, así que vamos a hacer un análisis de algunas de las partes, sobre todo, lógicamente, vinculadas más que nada a la cuestión económica, que es justamente, por lo menos para mí, la que me especializo y la que puede resultar más jugosa. Obviamente abundaron chicanas políticas y cuestiones de otra índole, cuestiones en seguridad, en educación y demás. Bueno, vamos a ir tratando de ir viendo más que nada lo que tenga alguna cuestión económica, y bien podemos ir salpicando con otras materias también. Pero bueno, sin más, arrancamos con los recortes, así hacemos el análisis. Los voy mirando por acá, los ven en pantalla y los vamos comentando. Un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Bueno, a ver, esto lo había dicho y lo analizamos en un video que tenemos acá, cuando fue invitado al programa de Mirta Legrand, diciendo que recibió la peor herencia. Esto es algo que él repite en forma muy asidua. A mí me parece que es subestimar lo que es el análisis económico, porque dice llanamente esto no es cierto. O por lo menos habría que explicar a qué llamamos herencia. Uno entiende que la herencia, cuando uno recibe un gobierno, es cuando recibís un gobierno en situaciones malas, condiciones, incluso el programa de Mirta Legrand agregó crisis social. Por lo cual, a ver, para poner un ejemplo, en el caso del 2001, que es una de las mayores crisis recientes que tuvimos, si no la crisis más grande de nuestra historia, justamente lo que teníamos era que no podíamos retirar nuestros depósitos. O sea, estaba el famoso corralito, o sea, que había una limitación al retiro de depósitos. O sea que imaginémonos la crisis social de ese momento, emparentar la situación actual con la del 2001, y suena llamativo ya desde ese arranque. Pero repasemos un poquito, o en forma muy veloz, porque también el video da para mucho, cuáles fueron los datos económicos en ese momento, y sobre todo la cuestión social, que supongo que también a Milei le interesa, que es, bueno, teníamos un desempleo de un 17%, que se proyectaba ya a más del 20%, o por ende estamos hablando acá que tenemos un 5,7% de desempleo, o sea que estamos hablando de una diferencia muy grande, ¿no? O sea, en términos económicos y de empleo. Así que me parece que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Después, en términos de pobreza, incluso, que después más adelante él habla de este tema, en términos de pobreza estaba entre el 60, 65% y 70%, ¿no? Ahí hay distintas mediciones de pobreza, estábamos entre un 65 y 70% de pobreza. Bueno, en el caso actual, incluso lo dicho por el presidente, que después lo vamos a ver, da la proyección de la UCA 57,4. O sea que no estamos ni siquiera con las políticas de Milei ya implementadas, estamos con un nivel de pobreza que se tenía en la crisis del 2001. Más precisamente después en el impacto que dio en el año 2002. Bueno, y después, sin lugar a dudas, cómo venía evolucionando el PBI. El PBI caía alrededor del 4%. Bueno, acá todavía no tenemos el valor, pero estaría entre el 1 y el 2% la caída del PBI del año pasado. O sea, que la situación económica es sustancialmente distinta. Decir que recibió la peor herencia es muy exagerado. Estamos muy exagerado y no es cierto. Sencillamente no es cierto. Después tenemos otros contextos de herencia, podemos decir en términos de inflación, la hiperinflación del año 89, en fin, tenemos otros ejemplos, pero esto es un poco el plan de él de tratar de magnificar la crisis que él recibió, que lo hace en absolutamente todos los aspectos. E incluso la trampa que hace es implementar medidas hechas por él y después adjudicárselo eso a la herencia, lo cual eso claramente está mal. Parte de tu diagnóstico, si vos querés solucionar las cosas, es que vos tengas en cuenta el daño que vos estás generando. No puedes actuar y adjudicarle el daño al gobierno anterior. Porque eso, o sea, adjudicarle lo que recibiste y eso está bien. Pero después, cuando vos empezás a accionar, es parte de tu responsabilidad, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir viendo para no detenernos tampoco tanto más con estas cuestiones. Así que vamos a seguir viendo la segunda parte.
Durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad. Bueno, acá detalle, no lo central. La inflación mayorista fue del 54, no del 52, como dice Milei. Lo digo el detalle, en realidad uno se puede equivocar. Yo con los números también, manejando tantos números uno se puede equivocar. Ahora que justo después de que diga mal un número, diga que los políticos no saben sumar, me pareció una perlita interesante para destacar. Porque bueno, cuando él proyecta esa inflación, pues está haciendo mal la base de cálculo. Pero bueno, más allá de eso, esto también es algo que regularmente lo digo, es una farsa total. O sea, a ver, hablar de inflación diaria y extrapolarla y llevar la inflación anual solamente tiene como objetivo magnificar la inflación que teníamos, ¿no? Piense que en una transición de gobierno, y más cuando un gobierno que... Y esto no se lo adjudico ni siquiera a Milei, digo, lo que digo es hay que dejar que se estabilicen los precios y se iban a estabilizar por más que estuviese cualquier presidente al mando. ¿Por qué no iban a ir al 1,5 o al 1% diario? Bueno, porque eso era producto de que en la campaña, obviamente, si vos decís que vas a liberar los precios, que vas a eliminar los controles, naturalmente los precios empezaron a subir. Pero fue una cuestión que duró 2 semanas, y es algo que puede pasar. Entonces yo trazo el paralelismo para quienes no entienden de economía como para hacerlo más sencillo, en realidad es un poco más complejo, que es que decir, bueno, que esto de extrapolar la inflación diaria a todo el año es como decir que recibís un gol al primer minuto de partido y que entonces vas a perder 90-0. ¿Estamos? No solo eso, sino que después cuando la inflación le da menos, o sea, trazando el paralelismo con el fútbol, cuando recibís menos goles que 1 por minuto, Milei te dice que hay que llevar en andas al ministro de Economía. O sea, en este caso habría que llevar en andas al director técnico, ¿no? O sea que si recibimos el gol al primer minuto y después no recibimos un gol todos los minutos, sino que recibimos menos y perdemos, no sé, 5-0, 10-0, en realidad lo que hay que hacer es agarrar al DT de tu equipo y levantarlo en andas. Bueno, entonces, por eso lo pongo en este ejemplo, porque es totalmente ridículo. Estamos que uno tenga una inflación diaria de 1, 1,5, puede pasar, es normal que haya pasado en cuanto el presidente dice voy a liberar los precios, entonces todos ya se adelantan, lógicamente. ¿Para qué vas a tener retenido el precio si ya el presidente te lo va a liberar? Lo empezás a liberar lo más rápido que puedas. Entonces esto generó una inflación alta. Que de hecho impactó, como bien dice, en la inflación mayorista de diciembre, arriba del 50%, lo cual, digo, es lógico y es lógico que después caiga. Ha ocurrido. Esta cuestión de decir que te dejaron implantado una hiperinflación lo dice justamente porque no hubo una hiperinflación. Porque él quiere magnificar esta crisis que él recibió. Porque si no, imaginémonos, como él no tuvo su 89, no tuvo la hiperinflación para recibir, entonces la crea. Y esto es una truchada metodológica, está mal, es falso, es falaz, desde todo punto de vista. El gobierno anterior no tuvo una hiperinflación, no la tuvo, pero son mediciones objetivas de la inflación, no tuvo hiperinflación. Y él ahí asocia todo, pone los últimos 20 años, ¿no? Agarra el kirchnerismo, agarra el macrismo. Ahora, ninguno de todos esos, incluso el macrismo, que ha tenido una muy mala gestión de la inflación, como también tuvo una muy mala gestión el gobierno de Alberto Fernández, no tuvieron hiperinflación. Entonces lo que dice es, dejaron implantada una hiperinflación. Lo cual... serían unos genios si dejaron implantada. Tuvieron 20 años de descontrol monetario, como dice él, y justo se la dejan implantada cuando él asume. Vamos, no funciona así. Y si hubiesen sido tan diabólicos para hacer eso, merecen un premio Nobel de la Economía para poder dejar implantada exactamente en el momento que te vas a una hiperinflación y que no te explote antes. Lo cual es llamativo que se crea estas mentiras, ¿no? Vamos al siguiente recorte. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión,
reduce el stock de capital por habitante y, como consecuencia de ellos, los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que expresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, de ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres. Bueno, ahí fui anotando porque la verdad que dice muchas inexactitudes. Primero, en términos de pobreza, de nuevo, el artilugio que usa de decir, bueno, llegamos al 60% de pobreza como si lo hubiese heredado del gobierno anterior. El primero que no es el 60, es el 57,4, lo que estimó la UCA. Que él mismo lo criticó, o sea que fíjate ahí ya la contradicción. Toma como válido el dato que él mismo salió a criticar. O sea que es todo un gran humo acá, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras es algo generado por él, porque la misma medición justamente nos hablaba en diciembre de otros valores, ¿no? Estábamos hablando de que en realidad al cierre del primer semestre medido por el INDEC da 40,1. Está bien, pudo haber quedado viejo ese valor porque es mitad del año pasado. Ahora, lo que te dan las estimaciones a diciembre, igual vamos a conocer el dato del INDEC en breve, justamente te dan alrededor del 44, 45% las estimaciones. Se dispara, digamos, a partir de la intervención de Milei. O sea, ya en enero, la UCA ya se lo atribuye a enero, incluso si ya lo proyectamos a febrero, sí, posiblemente del 60% del que está hablando Milei. Pero esto ya es gestión de él. O sea, a ver, él decidió cuánto devaluar, él decidió no aumentar por debajo de la inflación el salario mínimo, él decidió aumentar las jubilaciones por debajo de lo que fue la inflación. O sea, a ver, es tuya, no puedes atribuírsela a la gestión anterior. Está mal, metodológicamente está mal. Así que eso por ese lado. Después, en términos de salario real, él dice una definición teórica. A ver, el salario real, si vos devaluás, nosotros teníamos un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo. Él, de hecho, hace bastante hincapié en eso, el único dólar que vale. Eso también es otra gran falacia, ¿no? A ver, el dólar que más se comercializa es el dólar oficial. Por eso es donde vos generás tus estadísticas, el dólar oficial. Entonces dicen, bueno, porque yo no puedo acceder libremente. Sí, digamos, no puedes acceder libremente, pero a través de los bienes que vos importás o exportás, accedes a ese dólar. O sea que es el dólar más requerido, más ofertado y más demandado, vamos a decirlo así. Entonces no está bien decir, bueno, ok, mido todo al paralelo. Así que, en definitiva, él lo que hizo fue una caída fenomenal de los salarios en términos de los ingresos oficiales. ¿Por qué? Porque la variación del tipo de cambio fue del 118%, o sea, para que entendamos, menos de la mitad se fue el dólar, el salario de los argentinos, medido en dólares. O sea, que me digas, no, el salario depende de la productividad. Sí, pará, hiciste pomada el salario de los argentinos. O sea, fue así, objetivamente es así. Y en términos de poder adquisitivo, también es así. Porque con la inflación que tuviste, más del 25, más del 20, y ahora para febrero las estimaciones dan alrededor del 15%, más o menos desde diciembre, enero y febrero, te da un 74% si se convalidan estos datos de inflación acumulada, por lo cual obviamente los salarios no alcanzaron ese valor, y esto lo que nos marca es que en realidad hubo una gran pérdida del poder adquisitivo, que se estima arriba del 20% si incluimos febrero. O sea que es una caída fenomenal. Entonces, esto que vos digas, no, en realidad es producto de la productividad, no, no, es producto de lo que vos estás ejecutando como plan económico. No estamos hablando acá de una clase de teoría, sino que estamos hablando de lo que ocurre en la realidad, lo que afirman los datos. Después podemos hacer esa discusión teórica en algún otro video. Esta es otra gran falacia que hasta ahora creo que nunca la había explorado. En algún momento vamos a buscar los datos de en dónde sustentan esto, pero el salario en la década del 90 no fue de $1.800. Yo no sé de dónde saca ese dato. Eso sencillamente no es cierto. O sea, no es cierto. Cualquiera que
que haya vivido la década del 90 se debe acordar dónde rondaban los salarios. La información que tenemos disponible no dice eso. Habla de valores muchísimo menores. Yo me imagino que ahí puede ser que le están metiendo algún ajuste por inflación, como ellos hacen, generalmente trastocando los datos. Pero bueno, eso, si le metes un ajuste por inflación, implica que entonces estás diciendo que iban a acompañar esos mismos salarios de la inflación. Discutible, ¿no? Después, en lo que es la década del 90, tenés un pico en el 94 y después cae el salario real. ¿Qué agarrás el pico? Nada más, y encima me lo traes por inflación, no sé, deduzco, todavía no vi de dónde sacan esos datos porque no lo dicen, tiran los datos y después no nos tiran, no nos dicen cuáles son las fuentes. Entonces, a ver, si es 1800 en el 94, que entonces después empezó a caer. Entonces, ¿qué me tomas? Ese pico y encima me lo ajustás por inflación cuando caía. Rarísimo. Aparte, las consecuencias de la década del 90 son en el 2001. O sea que en todo caso, tirame todo el proceso y al final del proceso los salarios estaban por debajo de lo que recibió del gobierno anterior. O sea que, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿De qué está hablando? De nuevo, esta fantasía de extrapolar números así, como si fuese tan sencillo cuando el mismo modelo no lo pudo solventar. Habría que ver ahí cuánto le dan los salarios durante el kirchnerismo, que en realidad justamente crecieron en dólares. Bueno, en fin, suena una aseveración un poco trucha, vamos a decirlo así. Dijo de nuevo lo del país más rico del mundo, después dice otra cosa, pero bueno, ahí dice que fuimos el país más rico del mundo, lo cual, insistimos, es un dato falso. Acá en este canal tenemos un tutorial sobre el tema donde descargamos la base de datos, la fuente que ellos dicen, que es la fuente de Madison, y donde vemos que este dato es totalmente falso. Y que yo tenía la esperanza que lo haya revisado porque es un dato mentiroso, total, lisa y llanamente mentiroso. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Bueno, varias cosas. A ver, él le atribuye, clásico de su forma de pensar, el tema de la rigidez. Ahí habla de una rigidez laboral en puesto de trabajo, producto de las políticas que se van llevando y de que no flexibilizamos el mercado laboral, lo cual es totalmente falso, digamos. Esto, yo sé que a él no le gusta Keynes, pero debiera leerlo un poquito. En realidad, justamente el mercado laboral se rige por la demanda que tenemos de bienes en una economía. O sea, vos podés hacer totalmente flexible el mercado laboral. Tenemos muchos antecedentes en Argentina. Siempre que hubo flexibilización laboral, en realidad nunca se logró que se contrate más personal, porque en realidad el personal en las empresas se contrata cuando vos vendés, no cuando te hace más flexible poder contratar a una persona. Esto lo dijo Keynes, es algo que se comprueba en los hechos. O sea, en Argentina, ¿por qué desde el 2013 en adelante tenemos tanta incorporación de millones y millones de trabajadores a la economía? ¿Porque era más flexible el mercado laboral? No. Fue porque justamente había una reactivación económica que le permitía a uno pensar en poder vender más y esto hacía que uno contrate más personal. No tiene nada que ver esto. No ha pasado, se ha hecho una flexibilización laboral en los 90, no ha traído aumento del empleo. Macri incluso ha bajado, en la época de Duhovne bajaron lo que fueron las cargas sociales para la contratación de personal nuevo, aumentaron el desempleo. O sea, no funciona así. No funciona así el mercado laboral, es un error de concepción que tiene él, que estaría bueno que lo convalide con datos. ¿Por qué la flexibilización laboral lleva a mayor contratación? No es cierto. Lleva a la mayor contratación de personal, vender más. Keynes lo que decía es que era un factor exógeno, por ende, vos no podés pensar el mercado de trabajo como un mercado en sí mismo. Por eso Keynes decía es un no mercado. ¿Por qué? Porque no depende de la oferta y demanda laboral, sino que depende de otra variable que viene de afuera del modelo, que es la demanda efectiva, o sea, la demanda que se va produciendo en otros mercados de bienes y servicios. Entonces, no funciona así, es mentira. Y con respecto a los jubilados, me parece ya lisa y llanamente algo bastante descarado lo que plantea. Él critica la fórmula anterior, lo cual
Si hicieron mal la fórmula, sos gobierno vos. Si hicieron mal la fórmula, la quiso cambiar, ¿estamos? Pero después se queda con la fórmula anterior y él tiene la potestad de poner bonos. Por ende, bueno, si te parecía mal la fórmula, si te parece que van a perder los jubilados, aumenta y ponele bonos más grandes. ¿Estamos? Fin. No, es que no hay mucha vuelta. A ver, te pones a criticar la fórmula anterior, seguís aplicándola y le atribuís ya en tu gestión a la caída de las jubilaciones, le atribuís la culpa al gobierno anterior. Aumentale, ponele bonos más grandes, ya está, tema resuelto. Si te preocupa el tema de los jubilados, aumentale por medio del bono a los jubilados. Y yo estoy de acuerdo, la fórmula está mal. Si vos le tenés que poner un bono adelante porque la fórmula está mal, estamos de acuerdo. Solucionalo, porque para eso sos presidente, para solucionarlo. No para quedarte criticando algo. Lo que pasa es que esa fórmula fue funcional al gobierno que quería reducir el gasto y achicó por el lado de los jubilados. Eso es lo que se tiene que hacer cargo. Que fue una decisión política. Pero que se haga cargo, que deje de echarle la culpa a la gestión anterior. O sea que esto es una falsedad absoluta. Seguimos. Y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. Bueno, a ver, tema educativo. Se pone a criticar el sistema educativo, estaría bueno ver qué piensa él del sistema educativo, porque en realidad si no le está aumentando a los docentes, pretende que el sistema educativo mejore. Si no se le están mandando fondos a las escuelas, pretende que el sistema educativo mejore. La universidad está operando, las universidades nacionales están operando con el presupuesto del año pasado. ¿Qué le preocupa la educación? Esto de nuevo, esto me hace acordar mucho a Macri, que empezó también con el discurso criticando la educación y demás, y después son gobiernos que siempre empeoran estos indicadores, porque desfinancian al sector. Después también habla de los premios Nobel, acá es algo bastante llamativo. Los premios Nobel se formaron en la universidad pública, la misma que Milei está desfinanciando. ¿De qué estás hablando? No solamente se formaron en la universidad pública, sino que también se formaron en los 120 años de decadencia que vos hablás. O sea, entendamos, los premios Nobel que dio Argentina, que Milei rescata como un dato positivo, son premios Nobel que se formaron en la universidad pública y se formaron en los 120 años de decadencia de lo que habla Milei. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Hay una contradicción ahí, ¿estamos? Justamente, universidad pública, la que le tenés que mandar fondos, es la universidad que formó a quienes obtuvieron el premio Nobel, ¿estamos? Y el modelo de la casta del que vos hablás, que dura 120 años, bueno, fue ese el modelo que nos llevó a tener premio Nobel. Entonces, hay algo en tu discurso que es muy contradictorio. Lo tenés que revisar porque está mal. Bueno, seguimos. Un país que hace 120 años tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo. Bueno, esto no sé si tomarlo como un halago. Bien, ahora dice que era uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo, ¿no? Hace 120 años. Lo cual me encanta porque ya no decís el PBI número 1 per cápita, lo cual está muy bueno, está bien, bien. No era el número 1, pero tampoco era el número 3, che. O sea que seguís teniendo a alguien que te asesora y te asesora mal. Entiendo que debo ser el único después que asumiste como presidente que te sigue marcando que está mal ese dato, que lo revises. Hicimos el tutorial, está mal lo que estás diciendo, está mal. Más allá de que la potencia, si uno es potencia mundial o no, no se mide por un PBI per cápita, pero incluso el dato de PBI per cápita está mal. Y lo seguís diciendo mal. A ver, en 1895, solamente por tomar algunos países, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Bélgica, Australia estaban por encima de nuestro PBI. 1895 es el año que él toma para decir que teníamos el PBI per cápita más alto del mundo, lo cual es falso, totalmente falso. Y en el tutorial, los recomiendo, véanlo, justamente vemos que esto es una medición entre 38 países. O sea, una medición de 38 países y justamente esta base de datos mide 169 países, o sea que es un ranking reducido de países en el cual Argentina ni siquiera está primero y a su vez el PBI per cápita no marca si sos potencia o no. O sea que, digamos, totalmente falso. Así que sigamos, así le metemos. Evitamos el default con el FMI y otros organismos multilaterales en el que íbamos a caer a 11 días de haber asumido. Tercero, cortamos con la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación,
y a través de un ambicioso programa financiero avanzamos con el saneamiento del balance del Banco Central. De hecho, desde que llegamos al gobierno hemos comprado en el mercado cerca de 9.000 millones de dólares, donde, pese a esta emisión, la ejecución de puts contra el BCRA y el pago de intereses a los pasivos remunerados, la contracción por BOPREAL y por el ajuste fiscal ha logrado mantener la base monetaria constante. Esto es, para la misma base monetaria en pesos, hoy tenemos 9.000 millones de reservas adicionales. A ver, de nuevo, exagerar la magnitud de la crisis, evitar el default con el FMI es sumamente exagerado. De hecho, estaba tratando de repasar en mi cabeza si justamente al primer año de gestión de algún gobierno, o ni que hablar, el primer mes, el FMI le soltó la mano a algún gobierno. Es algo que no pasa, ¿no? Generalmente el FMI, cuando asume un nuevo gobierno, obviamente le da un voto de confianza y deja que desarrolle su plan económico. O sea, que decir que defaulteás con el FMI ni bien asumís es algo bastante llamativo. Me hace acordar un poco al default de esas semanas después de la crisis del 2001, en la cual se sucedieron varios gobiernos, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, no ocurrió con Alberto Fernández, si bien había heredado toda esta deuda del FMI. En fin, es algo que no suele ocurrir. Después la emisión monetaria, eso también es un dato falso. Hay emisión monetaria, se está emitiendo. Es cierto que hay una caída en términos reales con respecto a la emisión, pero bueno, eso también, salvo la pandemia, es algo que generalmente ha ocurrido, que ha habido una caída en términos reales de la emisión monetaria. Así que esto también es mentira, y los datos de la emisión monetaria los pueden ver todos, están disponibles. Ellos dicen que son para otros fines, lo cual está bien, pero estás emitiendo. No digas que no estás emitiendo cuando estás emitiendo. Sigamos, así no lo hacemos tan largo. En el último mes se ha desplomado el precio del dólar paralelo. La brecha con el dólar de importación corregido por impuesto país ha desaparecido y los futuros del dólar se han alineado con las pautas establecidas por el BCRA, en un contexto en el cual el precio de los bonos sube, el riesgo país baja y las acciones vuelan por las nubes. Bueno, ahí, a ver, el valor del dólar baja producto, y esto es solamente mirar los datos, el primer dólar que empieza a caer es el CCL. ¿Y por qué cae el dólar CCL? Bueno, producto de que las exportaciones, vos la liquidás una parte en CCL y una parte a dólar oficial. O sea, esta caída del CCL es producto de que hubo mucha liquidación vía CCL y eso terminó arrastrando el resto de los dólares. Punto. Esto no es una cuestión de pequeños ahorristas ni de nada por el estilo. O sea, he escuchado teorías incluso del otro lado diciendo que somos todos que estamos yendo a vender nuestros ahorros en dólares en las cuevas. Eso puede tener una incidencia, pero súper relativa. Pero sin lugar a dudas es esto, es el sistema intervenido de comercio exterior que todavía siguen liquidando exportaciones al CCL, hace que liquidemos las exportaciones al vía CCL y bueno, y esto produce una baja de CCL. Punto. No hay mucho más. Las acciones que vuelan, yo no entiendo, no está viendo los últimos datos de febrero. O sea, no es cierto, no están subiendo las acciones. Eso no es verdad. Estamos hablando encima en pesos, o sea, ahí había que medirlo en términos reales, como a él le gusta medir algunas cosas sí y otras no. No está pasando eso, es cierto que creció mucho durante todo el año, porque obviamente la bolsa opera en función de las expectativas. Cuando generalmente se piensa que va a ganar un gobierno de derecha, subió, de hecho la bolsa subió un montón el año pasado. Ha tenido uno de los récords históricos de crecimiento, pero ahora con el gobierno de Milei eso no es cierto que siga pasando. Así que, y lo del riesgo país también, ha aumentado el riesgo país en este último tramo. O sea que estos datos son falsos. Para eso está hablando el 1 de marzo, no puede hablar, ¿no?, con datos viejos. Raro. Bueno, vamos a ver la siguiente parte. Derogamos la nefasta ley de alquileres y pasó exactamente lo que dijimos. La oferta de bienes en el mercado se duplicó de diciembre a febrero y en consecuencia el valor en términos reales de los alquileres bajó. A ver, cuando uno ve la evolución, ahí podemos ver el cuadro de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que ver en qué fuentes se está basando el presidente. Justamente lo que vemos es que hay un aumento de lo que son los alquileres, pero en términos reales no ajustó igual que la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación justamente es de una canasta de bienes. Vos ahí tenés cosas que aumentan más, cosas que aumentan menos. La oferta de inmuebles aumentó, efectivamente, pero lo de los precios
Hemos tenido otros periodos donde han aumentado los valores de los alquileres por debajo de la inflación. Es lo más recurrente. Entonces, ahí hablar de que cayó con respecto a, en términos reales, es algo llamativo, ¿no? Pero vamos a lo concreto. Y esto me parece lo más importante en términos de los alquileres. No es solamente importante el precio de alquiler, sino que en este caso, a través del DNU, se liberalizó el contrato. Por ende, a ver, las condiciones cambiaron. Por ende, el ajuste, que vos antes lo podías tener anual, ahora lo podés tener todos los meses. Si vos firmás un contrato en dólares, tenés el ajuste de alquiler todos los meses. ¿Estamos? O pudiste haber firmado ajustes trimestrales o lo que fuera. En definitiva, el precio pudo no haber ajustado por inflación, pero las condiciones son mucho peores para el inquilino. Entonces, tomar el dato así extrapolado de la nada y decir, bueno, los alquileres en términos reales cayeron, cuando ha ocurrido recurrentemente en Argentina esto, está mal, porque las condiciones ahora son mucho peores. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy concreto. Si vos firmabas un alquiler antes con una ley que te ajustaba una vez por año, vos al final del año pagabas menos de alquiler. Con esto lo que se está produciendo es un ajuste todos los meses. Por ende, en el caso de los alquileres, hay que ver la película completa. Las condiciones cambiaron. El depósito que te piden no está regulado. En definitiva, no hay que solamente ver el precio de oferta de un alquiler, sino hay que ver las condiciones que no tienen que ver con el precio. ¿Estamos? Las condiciones que te puede imponer el dueño para alquilarte. Como por ejemplo ponértelo en dólares cuando vos podés no tener acceso al dólar. ¿Estamos? O tener dificultades para el acceso al dólar. Así que bueno, en definitiva, esta es otra de las falacias libertarias. Vamos. Se descontará la jornada del sueldo. Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Bueno, a ver, descontar los días de paro de los trabajadores estatales es sencillamente afectarles un derecho. ¿Por qué a los estatales se les descuenta el día de paro? Más allá de que al resto no, digo, es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, esto claramente avasalla justamente esos derechos. Así que esto desde ya no creo, no debería prosperar. Después, por otro lado, con la financiación de la política, esto justamente, la financiación mediante que se utiliza mediante la cantidad de votos que vos obtenés y la representatividad, lo que hace es evitar de que en realidad los únicos partidos que sean financiados van a ser los partidos como el que tiene él. O sea, es un claro... se está autofavoreciendo. Él dice que no le importa la política, pero de esta manera lo está haciendo así. ¿Por qué? Bueno, porque puede poder recibir financiamiento de quiénes. De narcos, como se ha puesto en duda varias veces con respecto a sectores cercanos a Milei. ¿Cuál es la idea? Que entonces los millonarios puedan financiar estos partidos y entonces los partidos que expresan otras ideas que afectan a los millonarios, entonces ahí no van a tener financiamiento. Está mal, ¿tá? Por eso el sistema que se piensa, no solamente acá, sino en otros países del mundo, es un sistema un poco más equilibrado en ese sentido, ¿no? Esto no es opinable. Financiar al Tesoro con emisión está simplemente mal, técnica y moralmente mal. Esto es así porque genera inflación y porque licúa la capacidad de compra de todos los argentinos. ¿Y para qué? Para poner plata en la mano de la política, que no la usan para otra cosa que su provecho personal. Sin embargo, en Argentina lo hemos hecho una y otra vez y como resultado somos uno de los países que más inflación ha tenido en la historia moderna. Con nosotros se acaba. Vamos a enviar un proyecto al Congreso para penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por todas y para siempre con estas prácticas insostenibles moralmente y criminal. Bueno, acá está tratando de meter algo ideológico dentro de una ley, ¿no? La emisión monetaria, sin lugar a dudas, y esto no lo avala ninguna corriente en general, no tiene que ser crónica. El déficit fiscal que produce o producto del déficit fiscal que se genera en la emisión monetaria no es algo que haya defendido nadie. Digamos.
Pero poder incurrir en déficit provisorios, por ejemplo en la crisis del 29, donde teníamos una crisis de demanda, donde justamente se empezaba a caer la oferta, tenías deflación. Si vos ahí no permitís que el Estado intervenga y reactive la economía, justamente el que está afectando la economía sos vos. Entonces hay momentos en los cuales Keynes llamaba, donde los animal spirits están deprimidos, donde el clima de negocios está deprimido, lo que vos necesitas hacer es, eventualmente, en forma provisoria, podés emitir, podés tener un gasto mayor que después te desemboque en una mayor emisión monetaria. Y eso no está mal. Son momentos puntuales donde hay que hacer esto y después eso se tiene que reconstituir. No entender esto o no querer, podés no entenderlo, podés no estar de acuerdo. Ahora querer imponerlo por ley, no sé, llevar a la cárcel a alguien por políticas económicas determinadas. Él porque le pone toda una connotación negativa a lo que se está pasando. Después justamente la connotación negativa lo que lleva es que a gente como él gane una elección por decir algo distinto. Y está bien, digamos. Son las reglas de juego. Ahora tratar de imponer tus reglas de juego mediante leyes, no sé, a mí me parece que por lo menos en materia económica no tiene demasiado sentido. Esto igual, de todas maneras, yo pasé el video muy rápido porque el paquete de las leyes anticasta que él plantea, las tengo acá anotadas: eliminación de jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Bueno, habría que justamente ver de quiénes son esas jubilaciones de privilegio. Estamos en contra, en general, de las jubilaciones de privilegio, obviamente, y más con la cuestión del deterioro de las jubilaciones en general. Justamente, concentrate en las jubilaciones en general que están cayendo en términos reales bajo tu gobierno. Límite de 8 años de mandato de autoridades sindicales. Esto también, digamos, suena totalmente razonable. De hecho, tal como dije al comienzo del video, a mí me parece uno de los mejores discursos de Milei. Así que, sin lugar a dudas, esto, en principio, como está planteado ahora, después hay que ver cómo lo profundiza. Está bien, para mí no es donde está el foco o el problema en Argentina hoy. Pero esto en principio supongo que va a tener bastante aceptación. Después, posibilidad de presentarse a cargos nacionales con condena de segunda instancia, eliminación de jubilaciones y custodia para exfuncionarios condenados en segunda instancia, límite a la cantidad de asesores por diputado. Bueno, esto hay que ver cuál fue la productividad de los diputados, si realmente él está hablando de pymes, que armaron pymes de 30 o 40 personas. Bueno, habrá que ver cuál es el nivel de productividad, ¿no? Hay que meterse y profundizar un poco más. Tampoco se puede financiar, porque él no crea en el Estado, se puede diferenciar a todos los instrumentos que tiene el Estado. Sin duda tienen que ser valores razonables, hay que hacer una evaluación. Bueno, por eso se ve en las instancias de una ley. Descuento de sueldos por asuetismo de paro, bueno, lo que vimos, eso es un escándalo. Eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, otro escándalo que solamente puede favorecer a gobiernos que lo que hacen sea ayudar o promover ideas que ayuden a los millonarios, nada más. Punibilidad de la emisión monetaria, es esto que acabamos de ver. Vamos con el último recorte. Anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón, y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo. Bueno, acá para no hacerlo muy largo, porque él expone todos los puntos de este teórico Pacto de Mayo, lo cual vamos a lo general. Es un pacto en el cual propone los puntos él. Por lo cual, de nuevo, y es todo con premisas libertarias, por lo cual ganaste una elección que no la ganaste ni siquiera a primera vuelta. Tuviste que ir a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta tuviste, en las internas, 30%. En la primera vuelta, 30%, y después obtuviste un 56% en el balotaje. Pero en realidad, justamente lo que hay que volver es que la mayoría de las personas no son libertarias. Entonces son premisas, son todo un punteo libertario. Lo cual generalmente cuando vos querés llegar a un consenso, querés llegar a un punto de apoyo, donde te apoyen distintas fuentes, distintas organizaciones políticas y demás, convocando a expresidentes, a gobernadores, justamente tenés que ser amplio. Él ya pone los 10 puntos. Vamos a decirlos rápido. Defensa de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción del gasto público en torno al 25% del PBI, reforma tributaria, redistribuir la coparticipación, para terminar con las transferencias discrecionales, avanzar con la explotación de recursos naturales, reforma laboral que promueva el trabajo formal, reforma previsional que dé sustentabilidad del sistema, y volver al sistema mixto de capitalización, FJP, reforma política,
y aparte apertura comercial. A ver, acá en principio lo dije muy rápido, da para hablar de cada uno de los puntos, pero ya el video no puede ser un poco más largo. Los países que más prosperan no son los que tienen un porcentaje de PBI del gasto más bajo, no necesariamente es así, no es algo como una condición sine qua non. El equilibrio fiscal, lo que vamos a decir, provisoriamente podrías tener un desequilibrio fiscal para tratar de impulsar a la economía. Habla de la reforma laboral, bueno, habría que ver qué reforma laboral. Si es sacarle derecho a los trabajadores, bueno, vas a encontrar problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la fuerza que tiene mayor cantidad de diputados es Unión por la Patria, que justamente viene del peronismo y que justamente defiende los derechos laborales. Entonces ahí te vas a encontrar un problema. O sea, vos qué clase de reforma laboral querés hacer. Lo que seguramente va a tener mucha resistencia va a ser la reforma previsional, incluyendo de nuevo las FJP. Recordemos que Milei tuvo un paso ahí por una FJP y que justamente el desempeño de las FJP en Argentina, que es justamente que los aportes no vayan al Estado, sino que vayan al privado, fue muy malo. Esto hay mucha información, la pueden ver. Fue un sistema totalmente perjudicial para los jubilados. Así que volver a ese sistema, en principio, no tendría demasiada lógica y no suena un punto de consenso, porque ya se sabe que hay una gran parte de la sociedad que rechaza esto representado en un partido político, ¿no? En este caso el PJ claramente lo va a ver con malos ojos. O sea que en definitiva, si uno quiere 10 puntos de ordenamiento, lo cual era una idea de la cual ya se venía hablando antes, de hecho Cristina lo ha expuesto alguna que otra vez, me parece que justamente tenés que tratar de buscar eso, puntos de consenso. No puedes decir estos son mis 10 puntos, vayamos con estos 10 puntos. Bueno, pará. Fuiste elegido en unas elecciones, es importante, sos presidente, pero no puedes imponer tus 10 puntos. Justamente eso tiene que ser producto de una negociación o de un intercambio de ideas, digamos. Y negociación no es negociar abiertamente, no hace falta que sea una negociación espuria como él lo ve, ¿no? Como relató en todo su discurso. Bueno, en definitiva, acá está, esto es todo. Si te gustó el video, dale like, comentalo, compartilo y suscríbete, por favor, al canal, que vamos a seguir haciendo contenido de este tipo. Espero que te haya sido de utilidad. Y el discurso fue muy largo, traté de hacerlo lo más resumido posible, es difícil. Así que bueno, los espero en el próximo video. Chao.